¿Sabe quién maneja el tema técnico mejor que casi todos? ¿Quién? El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, feliz Navidad para usted, buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlos. Estoy en este momento, estábamos en la mesa comentando los trinos del presidente Petro a propósito de la declaración el fin de semana del señor Dusan, el presidente de Colpensiones, sobre la plata de los colombianos, el ahorro pensional, para que se utilice en obras de infraestructura. Dice el presidente, doctor Cárdenas, no es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana con la reforma en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del Sol 2 y en el puente de Chirajara. Esto es un trino de hace minutos. Nosotros lo llamábamos para hablar de una columna, pero no puedo tenerlo ahí y no preguntarle por esto, doctor Cárdenas. Sí, yo vi esas declaraciones en el fin de semana. Realmente yo creo que lo que hay que decir el comentario que yo haría es que zapatero a tus zapatos. O sea, el fondo de pensiones no está para reemplazar al INVIAS o a la Agencia Nacional de Infraestructura o al Ministerio de Transporte. O sea, Colpensiones es una entidad que lo que hace es tener guardado el ahorro de los trabajadores para que se puedan pensionar y cuando llega la edad de pensión pues pagar. Pero no es la entidad encargada de construir trenes. Entonces, hay un problema de concepción de lo que debe hacer o no Colpensiones, pero eso es para empezar. Esa es una reacción simplemente para empezar, porque esta idea de gastarse el ahorro pensional en mega obras que a la larga pueden ser elefantes blancos, pues es poner en riesgo la pensión de millones de personas que lo que necesitan es que quienes están al frente de los administradores de los fondos de pensiones sean unos administradores muy prudentes, muy dedicados a buscar la rentabilidad de los proyectos, de sus inversiones. Y Colpensiones, y con esto termino, Colpensiones realmente lo que hace es pues gastarse los aportes que hacen los trabajadores pagando las pensiones. No tiene unas reservas, no tiene un ahorro, no tiene con qué salir a financiar absolutamente nada. Si con la reforma pensional le llegan unos recursos adicionales, pues lo que tiene que hacer es ahorrarlos. Y la mejor forma de ahorrarlos es comprando los papeles del gobierno. O sea, el gobierno ya tiene suficientes problemas como para pensar en que Colpensiones se le va a volver otro problema adicional. Colpensiones lo que tiene que hacer es tomar el ahorro y comprar los papeles. Y que ya sea el presupuesto general de la nación el que decide en qué se va a invertir y qué se va a hacer con los recursos. Pero esto de que el presidente de Colpensiones salga a hablar de megaobras y de proyectos, digamos, que realmente no tienen ningún respaldo, ningún sustento, que pueden ser promesas de campaña, pero que no tienen, digamos, la más mínima razonabilidad, como un ferrocarril entre Buenaventura y Barranquilla, pues creo yo que está totalmente fuera de lugar. Sí, unas declaraciones que además, como comentábamos más temprano, doctor Cárdenas, lo que hacen es posiblemente generar miedo entre los pensionados, entre no entender muy bien finalmente qué es lo que va a pasar con la plata de sus ahorros. Pero ahora que menciona, doctor Cárdenas, la reforma pensional, usted escribió una columna en el periódico El Tiempo, muy buena columna, que además generó reacción del presidente del Senado, Roy Barreras. Decía usted que el Congreso, el próximo año, cuando empiecen a presentarse las reformas del presidente Petro, va simplemente a retocar lo que el presidente quiere. Un poco lo entendí como sirviendo de notarios y nada más. El presidente del Congreso le ha contestado que no, que de ninguna manera, que el Congreso pues va a tratar de hacer las cosas como le corresponde. ¿Siente usted entonces que es puro maquillaje lo que harán en el Congreso, tal y como pintan las cosas? Pues evaluemos lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Lo que ha pasado en estos primeros meses de gobierno y sobre todo esta primera tanda de proyectos de ley. Pues es que el Congreso entra, pero ya hace ajustes, pero no son de fondo. Entonces, en el caso de la reforma pensional, una vez que el gobierno decida qué es lo que quiere, pues mucho me temo que el Congreso no va a hacer ese contrapeso, el Congreso no va a ser el foro de una discusión que dice esta reforma no va, o esto que propuso el gobierno no está bien. Ya vimos eso, ya vimos ese tipo de papel del Congreso en estos primeros meses y el Congreso no hizo grandes ajustes, no hizo grandes cambios.
Entonces, por eso yo en esa columna, y ojalá que lo que dice el doctor Rey Barrera sea cierto, que ellos van a jugar un papel y que van a ser más deliberantes y que el Congreso, digamos, no va a ser un Congreso firmón, sino que va a ser un Congreso que va a generar un debate importante. Ojalá sea así. Lo que ha pasado hasta ahora, pues es que el Congreso realmente no le ha cambiado mucho las cosas al gobierno. Entonces, el año entrante va a ser un año de muchas tensiones, va a ser un año muy complejo, porque vienen unos proyectos de ley que sí sacuden ya muchísimo la forma como funcionan ciertos sectores, como el de las pensiones, el de la salud, el mercado de trabajo, la parte laboral, pues para no hablar de la reforma política, la recta final de la reforma política, en fin. Pero todo esto lo digo es porque vienen reformas ya de mucho peso, muy de fondo, donde se va a sacudir la estructura con la que Colombia funciona desde hace más de 30 años en esos sectores, en esos temas, la salud sobre todo y las pensiones. Sí, la salud es fundamental. La ministra Carolina Corcho dijo en las últimas horas que ella de ninguna manera quiere destrozar el sistema, un poco también tratando de contestar a quienes dicen que está generando una crisis de manera consciente para precisamente decir que todo tiene que cambiarse. Ahí vimos una disidencia del Partido Verde en la reforma política de algunos sectores que eran cercanos al presidente, y puede hacer que eso se convierta en una costumbre el otro año, porque esos son los debates que se necesitan. Si simplemente firman, como dice usted, doctor Cárdenas, la cosa se nos puede complicar. Gracias por atendernos, doctor Cárdenas. Le voy a hacer un comentario adicional. Señor, por favor. También claro. hemos aprendido algo sobre este gobierno, y es que le gusta tirar la pelota fuerte, duro, y después recogerla un poco. O sea, es un gobierno que ya nos ha acostumbrado a hacer declaraciones como las que estamos comentando hoy. Pensar en voz alta. El doctor Jaime Duzán, para después recoger y que lo que proponga no parezca tan grave. Sí. Esa es una forma de hacer las cosas, es un estilo de hacer las cosas, pero creo yo que es de un demasiado desgaste, y sobre todo tiene un gran problema, y es que en la medida en que la economía empiece a mostrar unos síntomas claros de desaceleración, todo lo que digan los funcionarios del gobierno empieza a ser doblemente costoso, porque puede generar en un momento dado pues un problema de ingresos de capitales, de falta de interés en la inversión, en fin. Entonces, los funcionarios deberían ser un poco más cuidadosos en sus declaraciones. Oiga, Espinosa, usted recibió al doctor Mauricio Cárdenas con reggaetón, Karol G, Becky G, y yo este año estoy esperando que nos dé su listado de canciones favoritas, porque es que el año pasado nos sorprendió con un listado de música urbana muy buena, muy sabrosa, lo vimos bailando allá en su casa con su familia. ¿Cuál es la de este año, doctor Cárdenas? hay que esperar a las redes, porque ese es un trabajo en el que, lo está preparando. Participa toda la familia. Entonces, hay que convocarlos y cuáles son esas canciones, pero sí, vamos por ese mismo lado, como nuevos talentos. El año pasado fueron solo mujeres, nuevos, gente que hay que promover, y vamos a hacer un poco lo mismo también con libros y con cine, de manera que bueno, antes de terminar el año me comprometo a moverlo por las redes. Eso, y Fraile está pendiente para comentarlo acá en Caracol Radio. Doctor Cárdenas, feliz Navidad para usted, para su familia, y feliz año también de una vez. Muchas gracias, lo mismo para ustedes y para todos los oyentes.